Señor Jesús, queremos pedirte, queremos rogarte que nos guíes a través de la lectura de estos cortos pasajes, Señor, de estas acciones de Jesucristo allí en Galilea, y qué podemos rescatar para nosotros. Queremos pedirte, por favor, que nos guíes a través del entendimiento de ellas, Señor. Por favor, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, y te suplicamos que nos des sabiduría para que podamos caminar por ellas, para que podamos vivir por tu palabra y tus promesas, y el ejemplo que tú ya has dado cuando estabas en la tierra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar hoy día pues el texto que nos toca. El texto que nos toca estudiar está en el Evangelio de Lucas, ¿no? En el Evangelio de Lucas. Y para ello vamos a ir justamente a nuestro PowerPoint que hemos dedicado para esto, ¿sí? Y pues tenemos acá el título. Yo voy a salir un ratito para que podamos ver todo el título completo. Y el título es El poder de Jesús para liberar y para sanar. Amén. Este es el título y yo le he puesto en la parte alta de esta imagen que las palabras de Jesús son doctrina poderosa y liberación espiritual. Eso es lo que es la palabra de Jesús. Es tremendo. Teniendo esto en mente es que nosotros vamos a entrar a la lectura del día de hoy. Y vamos a encontrar que en las palabras de Jesús encontramos un poder que va a trascender muchas cosas. Yo quisiera que tomes mucha atención con relación a lo que son las palabras de Jesús, ¿no? Las palabras de Jesús y qué va a pasar con ellas. Dos cosas van a pasar. Y sobre estas dos cosas terminaremos hoy día con una conclusión. No sin antes, y como estamos acostumbrados, ir al contexto, que el contexto nos lleva a nosotros poder evidenciar lo que está sucediendo. Amén. Vamos al contexto, pues. Tenemos que Jesús empieza su ministerio en el capítulo 4, verso 14 en adelante, y él dice quién es, ¿no? Él dice, yo soy el Mesías. Ok, él llega pues a Nazaret, su barrio, y él llega allí y le dan el libro de Isaías, y él relata la profecía y de Isaías con relación al Mesías, y luego él dice, esa profecía es mía, prácticamente. ¿Cuál era la profecía? La profecía consistía en cuatro cosas. Esta era una promesa en Isaías con relación a la nación de Israel, pero que Jesús la abrirá justamente a los que no son judíos. Por decirlo ahora, nosotros. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Jesús, como el Mesías, vendría a sanar. Amén. Tenlo en cuenta, apúntalo, a sanar. ¿Venía a sanar a quiénes? A los quebrantados de corazón. Eso también podría indicarnos personas que tienen un gran dolor, una gran angustia, un gran pesar, porque tienen grandes penas, grandes pérdidas y entonces están quebrantados de corazón, angustiados. Segundo, viene a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Si lo aplicamos de manera espiritual, podríamos encontrar nosotros que Él trae la libertad a los que están presos literalmente para que nosotros lo podamos aplicar en el tema de yo estoy preso de mis ataduras de la carne, he seguido las corrientes de este mundo, he andado en la brujería, chamanería, ouija, estoy consultando los horóscopos, estoy confiando en la suerte y toda esta serie de cosas nos atan. Queremos confiar en algo y a veces confiamos en estas cosas que son de las tinieblas y entonces estamos atados y el Señor ha venido como Mesías a liberar al que está cautivo y si estás ciego, traerte vista. Tercero, a pregonar que ya no hay que estar más oprimidos. Es decir, en Jesucristo hay libertad total, ya no hay que andar más en esclavitud. Y por último, el cuarto mensaje de Isaías que Jesús leyó en la sinagoga, en su sinagoga, la sinagoga de su barrio, de su casa, de su entorno, ahí estaban sus familiares de repente, vecinos, que vino a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor significaba una fiesta judía, ¿no? Que una celebración en la que se daba libertad de todas las deudas al transcurrir 50 años, ¿no? O sea, el año 49 era el último día y el año 50, si tú tenías una deuda muy grande y no la podías pagar y estabas esclavizado por tu deuda, ese día eras libre de tus deudas. Si habías empeñado tu casa y ya la habías hasta perdido y tú ya estás viejito, ¿no? Tenías 30 más 50 años, 80 años y ya no tienes cómo recuperar tu casa, tus hijos la recuperarían en tu nombre. Le pertenece a la familia y de esta manera Dios traía igualdad social y económica siempre para que no haya riquezas sobreestimadas dentro de Israel. Así que esta
fiesta, esta celebración en la que todo regresaba al dueño original y las deudas se rompían, Jesús dice, he venido a predicar de eso. He venido a predicar el año agradable de Dios también para ti. Todas tus deudas con Dios son canceladas. Todas tus enfermedades, dolores, angustias, temores, tristezas, agonías, sufrimientos, dudas son canceladas en el Cristo Jesús. En Él son rotas todas tus deudas. Así que eso es lo que Él venía a pregonar. Y dice, esto se ha cumplido hoy día delante de ustedes. Es lo que le viene a decir a los que están en la sinagoga, ¿no? En la sinagoga. Y es así como ellos van a rechazar el mensaje de Jesucristo, ¿no? Él es el Mesías judío, finalmente terminará siendo un Mesías judío para nosotros, los no judíos. Los no judíos. Y entonces es así como nosotros llegamos a que Jesús siente el desprecio de su propia gente en la sinagoga que él había crecido, y él se adelanta a responderle dos refranes. Uno le dice, ustedes me dirán, cúrate a ti mismo. Y el segundo refrán que va a usar Jesús es, ningún profeta es aceptado en su propia tierra, ¿no? Dos refranes que utiliza Jesús para decirle, ustedes no creen en mí. Así que Jesús percibió que ellos lo rechazaban como Israel había rechazado a Dios, ¿no? Como Israel había rechazado a Dios anteriormente. Y entonces Jesús les va a poner dos ejemplos de dos personajes del Antiguo Testamento que ellos no eran judíos. En un tiempo en que la nación de Israel, quien tenía las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, habían abandonado a Dios, y Dios envía a los profetas, no a los judíos, sino a estos dos personajes que no son judíos. Y se los está diciendo a los miembros de la sinagoga, se lo está diciendo a los judíos. Es decir, ellos van a decir, ¿qué estás diciendo? Tú eres el Mesías, y luego nos dices que este mensaje se lo vas a llevar a los gentiles, ¿no? Va a hablar de la viuda extranjera y de Naamán, el sirio. Y cuando habla de ellos, de la viuda extranjera, dice que había muchas viudas, pero Elías fue con ella y pasaron cosas increíbles en Primera de Reyes capítulo 16 y 17. Encontramos cosas increíbles que, si bien es cierto, acá dice que la viuda lo iba a sustentar, finalmente Dios sustentó a la viuda, a su hijo y también a Elías. Y cuando la mujer pierde el hijo, Dios resucita al hijo todavía. Entonces, mira lo que hace Dios. Si creemos en Él, Él puede actuar aun cuando no seamos judíos, hebreos, con las promesas de Dios, porque Dios ha abierto las promesas para el que quiera creer. Es judío el que cree, más allá que el que tenga en la sangre, ¿no? un linaje de Abraham, físicamente, ¿no? Si tú crees, todas las cosas son posibles. Eso es. Si crees en el Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles en eso. Luego, el sucesor de Elías, que es un tipo pues de Juan el Bautista, ¿no? El sucesor es Eliseo. Y Eliseo, entonces, pues sana finalmente a un general sirio que es Naamán. Y él viene y entonces es bañado y es sanado. Y este gentil que tenía lepra, que es un sinónimo de pecado, le es limpiado de parte de Dios, habiendo muchos leprosos en Israel. Es decir, el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios. Muy bien, Ausberto, ¿no? Amén, aleluya, dices ahí en tu comentario. Y es que estamos conectados aquí con la palabra de Dios. Muy bien, entonces, viendo esto, es que Jesús les está diciendo a ellos, chicos, ustedes que me están escuchando, tienen que entender algo. Si ustedes no quieren recibir el mensaje, Dios no tiene ningún problema. Pues simplemente Dios se va a ir a los que no son judíos y seguirá llevando el mensaje. Esto va a poner a estos hombres y mujeres, hombres en la sinagoga con una actitud irreverente, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús dio entonces que los va a enfurecer? Les está diciendo, yo, un simple carpintero, yo que soy una persona común y corriente de aquí del barrio como ustedes, soy el Mesías por excelencia, no uno de los tantos Mesías que siempre ha habido, que libertan por un tiempo, soy el Mesías, el Rey de Israel, que me sentaré en el trono y reinaré. Ese soy yo. Y ellos, no, espera. Tú hablas excelente, tu retórica, tu palabra, tu estudio, es con una autoridad increíble, ¿no? Pero tú eres un carpintero, yo te conozco a tu madre, conozco a tus hermanos. ¿Cómo es posible que tú seas el Mesías? Y ellos tienen que tomar una decisión en su cabeza. O es el Mesías aquel que conocen como alguien simple, o no es el Mesías, es un farsante.
Y él les está diciendo que el mensaje es, uno, que es el Mesías, y dos, que la salvación que el Mesías trae de parte de Dios, el Dios hebreo, no solamente es para los judíos, sino que se va a abrir para los gentiles. Ahí están, la mujer extranjera, ¿no?, con Elías, y Naamán el sirio. Dios ya lo hizo antes y no va a tener ningún problema de volverlo a hacer. Y si ustedes no me escuchan, yo seguiré insistiendo de sinagoga en sinagoga, pero me voy más allá y llegaré a los gentiles como fue. Y 2000 años después damos fe y testimonio de que estas dos cosas son reales. Pero esto, en el instante que las personas de su barrio escucharon, se enfurecieron de tal manera que en el versículo 28 al 29 dice que lo sacaron, ¿no?, a empujones de la sinagoga y lo llevaron hasta un peñasco para que lo arrojaran de allí y cayera, y seguramente luego lo apedrearan, entre comillas, por blasfemia, ¿no? Y entonces, cuando eso sucede, pasa algo anecdótico que va a pasar varias veces en los evangelios. Es que no lo pueden matar. Simplemente él pasa en medio de ellos y se fue. Dios dijo prácticamente, y esto es lo que yo creo, es que Dios dijo, no es el tiempo de que mueras. No es el tiempo de que Jesús muera, porque Él va a morir en la cruz, todavía mucho después. Han pasado varios meses de que ha empezado el ministerio de Jesús, pero este no es el momento para que muera. Así que, chicos, abran paso que va a pasar Jesucristo, ¿no? Bienvenida Frida Adelaida Luján, ¿no? Buen día, dice ella. Bienvenida, aquí estás con nosotros en línea. Igualmente a Claudia Cristina, que también ha entrado en el chat de Facebook, ¿no? Y grandes amenes tenemos hasta ahora. Este es un repaso de lo que ya hemos venido estudiando. Y acá tenemos ahora a continuación nosotros, pues, el estudio del día de hoy, ¿no? El estudio del día de hoy. ¿Cuál es el estudio del día de hoy? Vamos a hablar acerca de las palabras de Jesús, que son una doctrina poderosa, y también las palabras de Jesús son poderosas para traer libertad espiritual. Versos del 31 al 41 de este capítulo 4. Primero, veamos cómo Jesús libera a un endemoniado. ¿Tú crees que pueden haber endemoniados en esta época? Pues la verdad que sí, ¿no? Porque el mundo de las tinieblas no ha cambiado. Recordemos que el diablo ha querido tomar control del planeta Tierra por muchos siglos. El diablo ha querido manifestarse a través de su poder espiritual, es decir, existe un mundo espiritual. Es más, Pablo dice en Corintios, nos enseña en Corintios, que nosotros somos tripartitos, ¿no?, y guardar todo vuestro ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta la venida del Mesías, hasta la venida de Jesucristo, o sea, la segunda venida del Señor, ¿no? Así que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, según Pablo, y esto es una gran verdad. Es decir, querido hermano, si tú logras tocar tu cuerpo en este instante, ese no eres el todo tú. Tú eres algo más. Tú eres el que está dentro de este paquete, ¿no? De este paquete que es como una bolsa de carne y hueso, con venas y con todos los elementos que consideramos que es nuestro, ¿no? Es mi cuerpo, mi brazo, mi mano, cuando en realidad Dios te creó y eso le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si le has entregado tu vida a Dios, tu cuerpo le pertenece a Dios y no a ti. Así que tú no puedes hacer con ese cuerpo lo que bien quieras. Tienes que entregarle tu cuerpo a Dios. Y tu alma y tu corazón ahora le sirven al Señor en sumisión, en abnegación, en entrega. Es decir, no te restrinjas para ti, ahora tienes que entregarte al Señor de lleno. Entrégate al Señor de todo tu corazón y deja que Él haga en tu vida, hermano. No te restrinjas nada para Dios, ¿sí? Pongámonos a su disposición para que Él haga conforme a lo que necesita para su reino. Y seamos servidores del reino de Dios. El diablo es un ser espiritual, incorpóreo, no tiene cuerpo. Pero es como cualquier otro ser, es espíritu principalmente. No tiene cuerpo y nosotros en este cuerpo físico no podemos percibir las cosas espirituales. Sí las podemos sentir tal vez, ¿no? ¿Te ha pasado? Que sientes que algo está pasando, algo sucede y tú te mueves y ¡pum! Pasa. ¿Y eso cómo fue? Espiritualmente, ¿no? Percibimos cosas en nuestras vidas. Querido hermano, el mundo espiritual existe, tanto así que Pablo mismo enseña en Efesios capítulo 4 que hay una guerra espiritual, una guerra que está siendo batallada para conquistar tu alma y apartarte de la fe, de las cosas reales y espirituales de parte de Dios. Ahora que hemos decidido seguir a Jesucristo, ¿amén o no? ¿Alguien ha decidido seguir a Jesús acá? Yo creo que sí. A ver, pongan un amén ahí el que dice, yo he decidido seguir a Cristo.
Cuando tú has decidido seguir a Cristo, entonces has renunciado a tus derechos de este sistema del mundo en tu cuerpo y en tu vida. Y a partir de ahora has renunciado al mundo de las tinieblas, eso es, al mundo de Satanás, y has venido a la luz de Dios, que es admirable. El diablo no se va a quedar contento. Así que él, si ya perdió tu alma porque ya no te puede llevar al infierno, porque eso es su objetivo, es llevarte al infierno, lo que va a hacer entonces es tratar de desanimarte, traerte dudas, cansancio, va a traerte cosas en tu mente, en tu corazón, para que estés distraído con las cosas de este mundo, en lugar de estar afanado y bueno, si sirve la palabra, ¿no? En la oración, en la palabra, ¿no? Poniendo nuestra esperanza en las cosas de arriba más que en las cosas terrenales. Si tú no estás enfocado en eso, es que estás pisando la trampa del enemigo. Hay grandes amenes allí, muy bien. Gracias por sus amenes, ¿no? A Dianita, a Chelita, a Claudia, a Bertita. Amén. Han decidido seguir a Jesús Totti, ¿verdad? También a Eusebio y Clarita Raigada, Eleni Flores en YouTube. Muy bien, gloria a Dios. Helen dice, entregué mi vida a mi Señor todavía. Muy bien, buena decisión, Helen. La mejor decisión de tu vida, ¿no? La mejor decisión. Porque después que partamos, esa es la única decisión, el único gancho que nos permitirá pasar a la eternidad con Dios. Así que mucha fe allí, decididos a seguir a Jesucristo. Ah, muy bien, justo lo que dice Toti, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, que es la frase de una canción antigua, ¿verdad? Entonces, regresando al tema del diablo, es que el diablo ahora, si no puede conquistar tu alma porque ya te entregaste al Señor como muchos lo hemos hecho, lo que va a hacer es perturbarte, para que tú desatiendas tu vida espiritual y estés distraído con las cosas de este mundo en lugar de estar enfocado en las cosas del cielo y las cosas de arriba. Si nos desatendemos de eso, el diablo toma victoria, toma atajos, toma parte de nuestras vidas y eso es una gran pérdida. No significa que estemos pensando siempre en el cielo, sino que nuestra fe, nuestro corazón debe estar en las cosas de arriba, pisando tierra, yendo a trabajar, estudiando, qué sé yo, proveyendo a la casa. Hermanos, sabemos nuestras responsabilidades, eso es lo que tenemos que hacer. Pero nuestra fe y corazón están en Dios. Si no tienes que comer, confía, Dios proveerá. Si tu cuerpo está enfermo, confía porque Dios sanará. Si tienes necesidad, confía porque Dios proveerá. Hermano, Dios es bueno. Y creemos, Dios lo hará. Dios dará grandes recompensas para aquellos que creemos en Él. Entonces, tenemos nosotros que el diablo, según Apocalipsis, dice que la serpiente antigua, ¿no? El dragón antiguo jaló con su cola la tercera parte de ángeles para rebelarse contra Dios, ¿no? Y nos vamos a Ezequiel, nos vamos a Isaías y encontramos que él tiene se rebela contra Dios y Dios no le decimos destierra, yo le digo desciela, ¿no? Lo desciela, lo saca del cielo y él viene a morar en la tierra. Así que la tierra, en la atmósfera de la tierra, ojo, atmósfera de la tierra, es donde vive el diablo. ¿Con quiénes? Con la tercera parte de ángeles caídos, así se les llama. Son seres espirituales. Efesios 4, y cito otra vez, y si vamos también al profeta Isaías, vamos a encontrar en Daniel también que el diablo tiene una organización por todo el planeta Tierra, y pareciera que la tercera parte de ángeles se han dividido el mundo, ¿no? Con el diablo de la cabeza, y están gobernando secciones, territorios, regiones del planeta Tierra. Así que hay ángeles que viven acá en Perú hace 6.000 años. Ellos conocen toda la historia mejor que los historiadores que han pasado y han surcado escribiendo a pluma y tinta, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos. Ellos conocen lo que pasa acá, conocen las debilidades de las personas que vivimos acá. Y ellos tienen mucha experiencia para podernos tentar y hacernos caer. Hermano, eso existe. Cuando tú o yo, antes de conocer a Jesús, obvio, decidimos abrir puertas de las tinieblas, comienzas a asistir a burdeles, comienzas a asistir a la ouija, a la brujería, hechicería, chamanería, comienzas a abrir puertas de esos tipos. Dice que hay un vínculo que se genera contigo y los demonios entran como con la puerta abierta para robar, ¿no? Matar y destruir. Y te gobiernan.
¿verdad? Yo sé que hay muchos testimonios. Acá en Perú le dicen, por ejemplo, cuando alguien está muy borracho, muy alcoholizado, lleno de drogas, que comienza a hacer cosas horribles. Y dicen, está con los diablos azules. Yo hasta ahora no sé por qué le llaman así, ¿no? Pero está descontrolado totalmente. El alcohol lo controla. No, está endemoniado, hermano. Eso es lo que pasa. Esa persona está llena de demonios. Como los demonios son espirituales, obviamente no ocupan espacio, así que una persona puede tener 1000 demonios, 100 demonios, un demonio, sea quien fuese en el orden jerárquico que ellos tienen a nivel de regiones. Y dependiendo también en qué posición se encuentra a nivel gubernamental, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que antes de conocer a Cristo, si no estabas ligado a las cosas de este mundo y afanado y turbado, tal vez estabas endemoniado. Y no es hasta que vienes a Cristo Jesús, abres tu corazón, como muchos de ustedes hoy día lo han confesado acá en Facebook y YouTube, que han decidido seguir a Jesús y han abierto su corazón y han renunciado a estas cosas del pecado, ¿no? Pablo dice que en Efesios los brujos se arrepintieron y trajeron grandes cantidades de materiales que eran de mucho dinero y lo quemaron, ¿no? De todas las hechicerías que existían. Tú has sido capaz de quemar todo aquello que te tenía en idolatría, que te tenía atado a las cosas de este mundo. Has quemado esas cosas que ya no te son útiles para el reino de Dios. Deshazte de ellas, porque lo único que impiden es que crezcas espiritualmente. El diablo te tenía atado, te tenía lleno de sus demonios. ¿Para qué? Para engañarte, hacerte creer que así eres feliz, que con esa bicoca tú tienes una gran victoria. Algún beneficio tendrás para tu carne, pues, hermano, pero no tienes ni la paz ni la eternidad con ello. Renuncia a tus deseos carnales hoy día, renuncia a tus pasiones, renuncia a todo ello y deja que el Señor traiga libertad a tu vida. Muchos no hemos estado endemoniados, pero sí atados al sistema de este mundo. Igualmente, cuando hemos renunciado, el poder de la cruz y la sangre derramada nos traen la victoria y la vida y la paz en su presencia. Muy bien, con eso en mente es que nosotros regresamos al primer punto, porque habíamos hablado de endemoniados y había que hacer este pequeño preámbulo para que podamos entender claramente quiénes son estos demonios. Muy bien, vamos acá. Versículo 31 al 37, después que Jesús sale de Nazaret, nos ubica Lucas en un tiempo y un espacio que no es contiguo a Nazaret. Pareciese que ha pasado algunas semanas, ¿no? Él ha seguido predicando por todas partes. Ok, bueno, damos también la bienvenida a Hildita Ferro. Hildita, bienvenida. Muy buenos días, Hildita. Dios te bendiga. Saludos por casa. Lucas 4:31 nos dice el lugar. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Recuerden que Galilea era un lugar portuario, pero el mar de Galilea, en la que estaban en el entorno del mar de Galilea, y decimos entorno porque en realidad el mar de Galilea no es mar, es un gran lago. Pero este mar es tan grande, que si te paras en una orilla, no llegas a ver la otra orilla. Es tan grande que los que entran allí pueden estar en ese lago semanas, qué sé yo, días, pescando, y no se les puede ver hasta el otro tiempo por otro lado, ¿no? Increíble, es inmenso. Por lo tanto, se le llama Mar de Galilea. Y todos los pueblos que están alrededor de ellos viven de la pesca y también de la agricultura. Este lugar está pasando las montañas de Jerusalén. Las montañas que terminan en el mar en el Mediterráneo, ¿verdad? El Mediterráneo, ¿no? Al norte está lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Y más allá Italia, obviamente, y abajo África. Pero ahí tenemos el Mediterráneo, Jerusalén, una gran montaña, y pasando la montaña tenemos que ya en las faldas de la montaña, más o menos 200 metros hacia abajo, tenemos pues a estos lugares de Galilea, que era un lugar poco apreciado por muchos, pero el lugar es precioso, dicen. Yo nunca he ido para allá, Dios quiera algún día podré viajar para conocerlo en vivo. Y pues va a Capernaum, un lugar de Galilea. Capernaum. Así que literalmente es correcto lo que dice Lucas. Él desciende, ¿no? Desciende, se va hacia allá. Con esto encontramos también que Jesús sigue con su estrategia de poder entrar a la sinagoga. Mira lo que dice el verso 31, segunda parte. Y les enseñaba en los días de reposo. Días de reposo es el Shabbat, el sábado en que los judíos se juntaban para orar. Y se admiraban. La gente lo veía y decía, ¡wow! ¿No? Mira cómo enseña su doctrina.
porque su palabra era con autoridad. La enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús, era con tal autoridad que era algo que él sabía, intrínseco, era algo suyo, que él tenía como revelación, que él había estudiado y que él determinaba. ¿Por qué dice esto? En otros pasajes el asombro es muy parecido y lo comparan con los escribas y con los fariseos. ¿Y qué hacían ellos? La verdad, lo que hacían ellos era comparaban sus escritos, sus estudios con los grandes sabios que había en Israel. Gilel, ¿no? Otros, Gamaliel, que tenían sus comentarios, podríamos decirlo, ¿no? Y ellos tomaban sus comentarios y citaban los comentarios. Entonces se citaban entre ellos, pero no tenían nada propio. Jesús, sin embargo, tenía su propia revelación, su propia iluminación, de tal manera que lo enseñaba tan simple que hasta los niños podían entender. ¡Ja! No era algo tan difícil, era sencillo. El reino de Dios es sencillo de explicar. Somos los humanos que la complicamos. Queremos decir cosas profundas tal vez, y la mayoría no lo entendemos. Ok, sí, debe ser así, ¿no? Si tú lo dices, claro. Pero si vas a enseñar, tienes que ser como Jesús. Hazlo simple. Jesús acá dice justamente eso. Lo enseñaba una doctrina con autoridad propia, suya, ¿no? Y entonces todos estaban absortos. Esta palabra admiración es como que estaban pasmados, ¿no? Estaban, ¿cómo? ¿Era así de simple? Increíble. Vengo 20 años a la sinagoga y nunca lo había entendido. Y Jesús lo dice y es tan simple. ¡Wow! Esa autoridad de Jesús. Ahora, vamos a encontrar el siguiente punto. Encontramos que dentro de un lugar donde se enseña las escrituras, dentro de un lugar donde la palabra de Dios es enseñada, porque estamos hablando del Tanakh, ¿ok? Antiguo Testamento, Jesús enseñando, todavía no había Nuevo Testamento, recuérdenlo. Es hasta después todavía del año, después que los evangelistas comienzan a escribir al año 30, 40 después de Cristo, 50 después de Cristo, recién se escriben, pero todavía no se compilaba el Nuevo Testamento. Así que lo que Jesús estaba leyendo era el Antiguo Testamento y seguramente él hablaba acerca del Mesías. Enseñaba y se levanta un personaje. La pregunta es, ¿cómo es posible que un personaje así existiera en un lugar santo? En un lugar donde están hombres de Dios. Este personaje lo va a llamar un endemoniado. Yo le he puesto acá un demonio en la sinagoga, ¿no? Se metió el demonio en la sinagoga. Obvio, no es iglesia, es sinagoga, judíos. Y dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. No, ¡guau! ¿Quién exclamó a gran voz? El demonio. ¿Y cómo exclamó el demonio? Utilizando las cuerdas vocales de este pobre hombre que en algún momento había abierto las puertas al diablo. Había hecho algún pacto con el diablo, había hecho alguna brujería, había hecho algún sacrificio de sus hijos tal vez a los dioses paganos que vivían allí. No lo sabemos. No sabemos qué era exactamente lo que había hecho, pero vamos a ver los detalles. Nuevamente, sinagoga. Un lugar que es dedicado justamente para la instrucción, la enseñanza, el entrenamiento y la coinonía entre judíos. Esto surgió después de la deportación de Israel cuando fueron a Babilonia. El templo fue destruido y entonces no tenían dónde congregar y se juntaban en las casas y luego eso se convirtió en pequeños lugares de estudio dedicados, ¿no? Lo que ahora nosotros la iglesia le llamamos una capilla. Y entonces estas pequeñas sinagogas estaban en todas partes donde hubiera judíos. Así han conservado su cultura por 2000 años hasta ahora, a pesar que no tienen templo, ¿no? Es un lugar dedicado a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que había un hombre con espíritu de demonio inmundo? Parece una redundancia, ¿no? Demonio inmundo. Es que creo que la cultura griega pensaba que habían demonios buenos y demonios malos. Y recuerden que tenemos en una época de cultura grecorromana, ¿no? Los romanos que imperaban habían absorbido el helenismo, la cultura griega, y la habían aportado como suyas. Tomaron sus dioses y lo único que hicieron fue cambiarle de nombre y los usaron como propios. Y pues entonces había mucha cultura griega en todas partes.
Solamente Lucas, que es un personaje, un doctor que era discípulo de Pablo, ahora, ¿no? En este texto, y está escribiendo a no judíos, tiene que explicar detalladamente que era un demonio malo, ¿no? Solo para que entendamos la diferencia. Así que este era un demonio inmundo, malo, cochino, sucio, perverso. ¿Qué cosas haría este hombre, ¿no? A escondidas, porque podía ir a la sinagoga, y esto nos habla de la sinagoga, que era un lugar muy religioso, pero que no había temor de Dios. ¿Por qué dices eso? Porque donde mora Dios, no pueden morar las tinieblas, ¿sabes? O está la luz, o está la oscuridad. Entra a un lugar oscuro, totalmente oscuro, y enciende tu celular. ¡Fum! Comienzas a ver casi todo. ¿Cómo es posible que una pequeña luz se perciba todo? Porque la oscuridad es ausencia de luz. Apenas enciendes una pequeña luz, ¡fum!, los colores vuelven. Esto quiere decir que si las tinieblas estaban dentro de la sinagoga, era probable que en la sinagoga hubiera dejado de haber la luz de Dios. Todo era una parafernalia, todo era una estructura religiosa, todo hablaba de que Dios gobernaba, pero esa gente que estaba allí ya no tenía temor de Dios. Probablemente era tanta la maldad que ya había dentro incluso de la sinagoga, que el demonio estaba muy cómodo dentro de la sinagoga. Así que, mi querido hermano, el lugar donde podemos frecuentar para adorar a Dios no necesariamente, ¿ok?, es el lugar de Dios. ¿Por qué? Tenemos que considerar que si hay pecado, Dios no va a morar allí. No importa si está dedicado a Dios. Por muchos años, nosotros como iglesia teníamos que alquilar un teatro para poder hacer los servicios. Y Dios quiera que pronto volvamos a hacerlo. ¡Ven! ¿No? Un lugar para poder congregarnos. Pero ese lugar, toda la semana habían cosas feas seguramente, ¿no?, para los temas de teatro. Y sin embargo, cuando nosotros llegábamos, orábamos, y todo lo que pudiera haber allí desaparecía, porque ahora la presencia de Dios venía con su luz. Gloria a Dios. Y es así, las iglesias, los hombres de Dios, las familias de Dios, mujeres de Dios, niños de Dios que están en oración, pueden liberar el espacio, su entorno. Y si en tu casa hay cosas feas, tú percibes cosas feas, levanta oración, hermano, porque si tú eres luz, las tinieblas salen corriendo. Este hombre se equivocó. El demonio llegó y enfrentó a Jesús, ¿no? Exclamó a gran voz. ¿Y qué exclamó a gran voz? 4 cosas dijo este endemoniado. 4 cosas dijo, y quiero que tomes atención porque este demonio estaba asustado. Yo creo que él estaba asustado, ¿no? Y con el susto, la mejor forma de reaccionar es el ataque, ¿no? Para que no me hagan daño. Así que él es agresivo con Jesús, pero dice 4 cosas que quiero que tomes a nota. 4 cosas que son verdades. Este es un mentiroso, o sea, es de las tinieblas, es malvado, cochino, oscuro, sucio, perverso. Pero dice 4 verdades increíbles. Vamos a ver esas 4 cosas. El demonio reconoce a Jesús. Lo primero que dice es, déjanos. Y es interesante que él esté utilizando el plural. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Él dice, déjanos. No dice, déjame. Que sería tal vez lo lógico, ¿no? Dice, déjanos. ¿Lo viste conmigo? Porque si es así, él acaba diciendo luego, ¿qué tienes con nosotros? Otra vez, plural. Luego dice Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sí, la siguiente pregunta, ¿no? Y por último dice, yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Acá están las 4 cosas que él dice. Primero, él está gritando, ojo, perdón, él está levantando la voz. Y esto me hace acordar a Pablo cuando él estaba predicando, enseñando. Y una mujer que estaba endemoniada, porque hacía hechicería, ¿no? Era una divina, lo vio y le dijo, él es un siervo del Dios Altísimo. Y entonces Pablo, ¿qué hizo? La calló. ¿Por qué? Porque él no está ayudando al reino. Él más bien está tratando de confundir a la gente. ¿Ok? Confundir a las personas. Recuerden que el judaísmo en esa época estaba esperando un Mesías libertador. Tanto así que lo querían coronar a Jesús rey varias veces. Y él se niega porque tenían una percepción equivocada en ese instante de quién era el Mesías. Jesús sí ha venido a reinar, pero la primera fase de su reinado es espiritual. Y tenía que ser espiritual para que trascienda los años, los siglos y pueda llegar a nosotros. Porque si hubiera sido física tendríamos un problema. Ya no podríamos entrar al reino de Dios. Ya fue, pues ya se instaló ya. Pero todavía está abierta la inscripción. Si quieres entrar al reino de Dios, hoy día puedes entrar porque es espiritual.
Toma la decisión de arrepentirte y venir al Señor hoy día y entrarás al reino de Dios. Los demonios lo que hacían era publicar este falso concepto de ya vino a reinar, así que síganlo a Él porque Él es el Mesías, y lo que iban a hacer es crear una perturbación. Jesús sí es el Mesías, pero Él viene a reinar en dos fases. La primera ya pasó. Justamente estamos leyendo en el momento que Él viene aquí a la tierra a través de Jesucristo como el Mesías de Israel que morirá en una cruz. Es su muerte en la cruz que da la apertura a que nosotros los no judíos podamos ser salvos también. Qué maravilloso, ¿no? Si Jesús hubiera instaurado un reino físico y no hubiera muerto en la cruz, tendríamos que ser judíos para ser salvos, porque no habría otro camino. Es que Él ha echado un puente para que tú y yo podamos conocer a Dios ahora, no por una religión, sino a través de una persona. Él es Jesús. Eso es amor, el amor de Dios por ti y por mí. Y luego Él ha prometido que regresará para hacer lo que tiene que hacer. Físicamente vendrá a reinar. Así que este demonio está gritando, todos están escuchando el mensaje, y lo primero que les está diciendo es: oye, déjanos, sal de nosotros, apártate de nosotros, no queremos verte. ¿Por qué? Porque donde está Jesús no puede haber demonios. Donde está Jesús no puede haber tinieblas. Donde está la luz no puede prevalecer la maldad, hermano. Así de simple. O está Jesús o el demonio. Mientras no estaba la luz de Dios en la sinagoga, el demonio estaba feliz. Pero llegó Jesús y el demonio no soportó y se manifestó. Dijo: déjanos, sal, apártanos, ¿no? Y luego dice estas dos preguntas: ¿qué tienes con nosotros? O sea, tú no tienes ninguna comunión con nosotros. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Jesús de Nazaret. Le está reconociendo exactamente qué Jesús es, porque recuerden que el nombre Jesús era muy común en esa época. ¿Sí? Así que eres Jesús de Nazaret, básicamente. Yo sé que hay muchas acepciones interesantes con la palabra nazareno acá, pero básicamente lo está reconociendo. Y lo segundo le dice: ¿has venido para destruirnos? O sea, ¿te has adelantado para destruirnos? ¿Has venido antes de tiempo para hacerlo? Esta manifestación de demonios hacia Jesús no es la única vez. Sí, seguirá pasando, y al final de este estudio veremos que vuelve a pasar, y luego en otros pasajes seguirá sucediendo. Y luego hace una declaración: yo te conozco quién eres. El demonio que estaba dentro del hombre reconoció en algún momento de la historia espiritual, no humana, espiritual, cuando este demonio era todavía ángel de Dios, servía al Dios Altísimo, al Dios Santo y Poderoso. Y en su adoración, él tenía que haber visto a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son santos, santo, santo, santo. Y ahora, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo de Dios, que es santo, estaba frente a sus ojos otra vez. ¿Puedes imaginarte el miedo que tendría? Santiago dice, si no me equivoco, los demonios también creen y tiemblan de miedo, porque sabe que Dios los va a enviar al infierno. Llegará el momento en que ellos serán condenados por la eternidad. Ellos ya no tienen salvación. Ellos ya han sido condenados. Solo están esperando el momento de su juicio final, que será después del milenio, cuando venga el juicio del trono blanco, y todos serán juzgados y lanzados, dice, a un lugar espeluznante, horrible, espantoso por la eternidad. El diablo y sus seguidores. ¿Quiénes son? Los demonios. Y si tú no sigues a Jesús, solo hay dos reinos. O sigues el reino de Dios, o sigues el reino de las tinieblas. Y si no estás siguiendo a Dios, ya sabes cuál será tu final. Al tiempo final serás lanzado a este lugar por la eternidad. Y este no es un lugar de amenaza, este es un lugar real que todos vamos a ir, porque somos merecedores del juicio y la condena de nuestros pecados por nuestras maldades. Y es Jesús quien lleva sobre su carne nuestros pecados y paga el precio de aquel que quiere creer. ¿Tú crees? ¿Tú crees lo que estoy diciendo? Porque esto es la palabra de Dios. Si tú crees esto que te estoy diciendo, entonces arrepiéntete hoy día de tus pecados, entrégale tu vida a Dios y deja que Él haga de ti una nueva persona. Esta declaración que hace este demonio, delante de Jesús y en la sinagoga, es algo que Jesús va a escuchar, y Jesús está enseñando, hermano. Y Jesús dice: hey, un momentito, este demonio me viene a perturbar mi estudio, ¿qué tiene?
Jesús le dice en el verso 35, cállate y sal de él. Mira, toda la declaración de Jesús se restringe a estas 5 palabras. Cállate y sal de él. Así de simple. Acabó la conversación con el demonio. Jesús no le da más parte al demonio para que converse. No le deja lugar al show, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres con nosotros? No participa Jesús en el asunto. Jesús está concentrado en lo más importante. ¿Sabes cuál es? Hablar del reino de Dios. Centrarse él como el Mesías. Jalar a la mayor cantidad posible de personas que creen en él. Por eso es que su argumento es simple. Cállate y sal de él. Déjalo libre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Encontramos que el demonio hizo algo. Dice, lo derriba. O sea, se sacude, lo derriba en medio de ellos. Todo el mundo ve esto. Las palabras de Jesús no solamente eran doctrina poderosa, sino que tiene poder e influencia espiritual. Luego veremos este mismo concepto cuando Jesús calla los vientos y cesa los mares delante de sus discípulos. Tiene poder sobre la naturaleza. El demonio derriba al hombre e inmediatamente dice al final, aquí, ¿no? Salió de él, pero no le hizo ningún daño. Jesús le dio una orden y el demonio salió. Nada más, hermano. Simple. Donde está Jesús, no hay poder de las tinieblas. ¿Y quiénes ejercen ese poder? Los que creemos. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, mi hermano, si tú has creído en Jesucristo, tú tienes ese poder. Solo que a veces no lo creemos, no lo ejercitamos. Pero en el nombre de Jesús y con fe, liberta tu casa, liberta a tus hijos, trae libertad a tu familia. Ora con credulidad y permite que el Señor reine en tu hogar. Echa fuera toda actividad demoníaca, toda actividad de las tinieblas y deja que luz alumbre, que Dios alumbre tu hogar, que Dios alumbre tu vida. Porque si haces esto y callas y haz que salgan los demonios, entonces ellos saldrán asustados, saldrán corriendo, ¿ok? Y no te harán más daño en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hay poder. Y entonces estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¡wow! ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ahí está. Jesús primero vimos que tenía una palabra de doctrina poderosa y ahora vemos que tiene palabras para poder liberar demonios. Tiene poder sobre una libertad espiritual sobre las cosas y sobre los demonios, el mundo espiritual. ¿Tú crees estas cosas, hermano? ¿Tú crees que esto es verdad? Yo quisiera que tú pongas un comentario allí abajo. No, sí creo, no, tengo dudas. Es verdad, hermano. Ahora, lo que sucede es que esto fue tan grandioso que la gente no pudo callar. Y entonces llevaron este mensaje. Oye, mira lo que pasó. Y mira lo que pasó. Y esto fue un teléfono que no paró, ¿no? Un teléfono verbal, ¿no? No había teléfonos en esa época. Verso 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, ¿no? No paró. Y ahora Jesús sale de este lugar. Recuerden que es Shabbat, es sábado. Jesús enseñaba en la sinagoga y luego él sale de la sinagoga y se va a un lugar muy conocido que luego será conocido como el centro de operaciones de Jesús. Versículo 38 al 41. Encontramos a un personaje interesante. Pedro invita a Jesús a su casa y al parecer la casa de Pedro se convierte en el lugar de centro de operaciones. Siempre que se menciona la casa en Galilea, es la casa de Pedro. ¿Qué sucedió para que se abrieran las puertas de par en par en la casa de Pedro? Porque siempre, pues, obviamente, en la casa de Pedro no era soltero. Vivía su esposa, sus hijos, tenía familiares y por ende no era tan fácil como ir ahí y llevar 11 personas más y seguramente muchas alrededor que estuvieran constantemente hostigando la paz del hogar. ¿Qué sucedió para que esto se convirtiera en un lugar tan cercano para Jesús como un centro de operaciones? Verso 38. Entonces Jesús se levantó de la sinagoga, obviamente en el Shabbat, y salió de la sinagoga y entró ¿dónde? Ahí está, en la casa de Simón, que es Pedro, ¿no? En la casa de Simón, Pedro. Y voy a continuar con la lectura aquí. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y entonces rogaron por ella. Hablamos de un demonio, ahora hablamos de una persona enferma. No es lo mismo. No es lo mismo una persona que ha abierto las puertas para que el demonio entre y otra cosa es que una persona sufra un resfriado fuerte, ¿no?
Y sobre todo cuando hay cambio de clima, ¿no? Y a veces si son débiles físicamente, un resfrío puede ser letal, ¿no? Así que encontramos que ella tenía una enfermedad, parece que era una gripe fuerte, y ya estaba a punto de morir. ¡Wow! ¿Qué tan fuerte pudo haber sido esta enfermedad? Aquí lo tenemos. Otra cosa que sucedió es que prácticamente presentaron a la enferma a Jesús. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y entonces otra cosa que hicieron es rogaron a Jesús por ella. Jesús, por favor, sana a la suegra de Pedro. Tal vez Pedro mismo o la esposa de Pedro hizo la petición. Aquí encontramos entonces nosotros que en el versículo 39a, ok, Jesús hace algo con ella. ¿Qué termina haciendo Jesús? Sanando a la suegra de Pedro. Mira lo que dice. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Oh. Es decir, Jesús puede liberarte de los demonios del mundo espiritual que te acecha, pero el Señor Jesús, en su palabra, también puede librarte de tu enfermedad, hermano. Claro que sí, hemos orado y seguimos orando por sanidad porque creemos que Dios sigue activo. Pero ¿qué hizo la mujer, la suegra de Pedro, después que fue liberada? Mirad, hemos visto varios detalles, ¿eh? Al final lo vamos a repasar juntos. Levantándose y al instante, ¿qué hizo? Por favor, quiero que lo pongas ahí en el chat. ¿Qué cosa hizo ella después que fue sanada? No dijo, gracias, regreso a mi vida y si me vuelvo a enfermar, vengo a avisarte, por favor, para que me vuelvas a sanar. ¿Qué hizo ella? Por favor, dímelo allí en el chat. ¿Qué hizo? Le servía, pero no solo a él, sino a todos los demás. Les servía. Y seguramente ella le dijo a Pedro, Pedro, a partir de ahora, cada vez que estés por acá, me traes a Jesús y a tus compañeros. Aquí les vamos a servir siempre. Es su casa, como si fueran mis hijos. Y Pedro, sí, señora. Sí, señora, claro, señora. Como usted diga, señora, ¿no? La suegra, es la suegra. Tiene que hacerle caso a la suegra. Acuérdate. Y entonces, a partir de allí, esa casa se convierte en un lugar asequible, afable, un lugar de descanso, de reposo, de alimentación. Y Jesús proveía, obviamente, para que no faltara. Muy bien, Helen, le servía. Muy bien, Dianita, respondiendo allí. Le servía en el chat de Facebook y estamos siendo conectados con este estudio. Qué lindo que podamos conectarnos y estudiar juntos la palabra del Señor con este tema. De esta manera encontramos que esto trae un efecto dominó. Ok, se pasa la voz. Lo que sucedió en Nazaret, lo que está sucediendo aquí en Galilea, ¿verdad? Y dice que lo que pasa ahora con la suegra de Pedro, seguro ella fue al mercado a comprar y se encuentra con todos y le dicen, ¿recuerdan que estaba enferma? Sí, Jesús, el amigo de mi yerno, vino y me sanó. Él me sanó. Entonces, al ponerse el sol del mismo día, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. O sea, Jesús sacó un demonio, sanó a la suegra de Pedro y de repente abrió la puerta y encontró un montón de gente enferma. ¿Y qué hizo Jesús? No, estoy cansado, chicos, váyanse, vengan otros. No, ¿qué hizo Jesús? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Sabes qué significa? Que Dios quiere sanar. Eso es lo que significa. Lo que significa es que Dios hoy día quiere sanar. Él no va a esperar otro día más. Si hoy día estás mal, confía en el Señor. Hoy día Él quiere poner manos sobre ti y sanarte. Él quiere liberarte, traerte bendición sobre tus vidas. Y no solo allí. Dice también que habían otros demonios y Jesús seguía silenciándolos. También salían demonios de muchos, ¿no? Dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿No? Tú eres el santo de Dios, ahora le dicen tú eres el Hijo de Dios. Son reconocimientos del Mesías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero Jesús, ¿qué hacía? No le decía, sí, yo soy el Mesías, demonios sigan siendo utilizados para que yo sea reconocido. No, ¿qué dice Jesús? ¡Shh! Cállense, silencio y sal de él, cállate y sal de él. Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Cómo que no lo van a reconocer? Es el Hijo de Dios que ha morado en el trono celestial, según Filipenses, dejó su trono para morar en la tierra y espiritualmente esos demonios lo reconocieron. Dijeron, ¡oh! Él es el Hijo de Dios y está en la tierra y está acá en Galilea. ¡Ah! Y salían corriendo en la presencia de Dios. Ahora ese Mesías ya no solo estuvo en Galilea, sino que por su resurrección, a través de su Espíritu Santo, también está en cada creyente. Hoy día está en ti, hermano, si has creído en Jesucristo. Él ha venido a morar en ti, te has convertido en el templo, la casa de Dios. ¿O no sabes que el Espíritu de Dios mora en ti? Dice Pablo en su carta a los Corintios.
Mis queridos hermanos, vamos a llegar al resumen del estudio del día de hoy. Muy bien, Clarita Raigada, ella también ha puesto allí en YouTube, le servía. Muy bien, el resumen del día de hoy, vamos a tener en claro que Jesús libera de enfermedades y ataduras terrenales y también eternas. Eso es lo que Jesús hace. ¿Cómo así? ¿Qué hace Jesús? Jesús trae libertad. Primero, al mundo de las tinieblas. Trae libertad. Segundo, también al mundo de las enfermedades. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Dos cosas que debes tomar en cuenta en este estudio. Vayamos a lo que sería el mundo de las tinieblas. ¿Cómo así liberta en el mundo de las tinieblas? Primero, enseña con autoridad. Segundo, es reconocido por los demonios. Tercero, Jesús reprende y libera del demonio, ¿no? Al oprimido, como hemos visto según el mensaje de Isaías, ¿verdad? Y cuarto, los demonios obedecen. En el nombre de Jesús, los demonios tienen que obedecer, tienen que sujetarse, no pueden quedarse inertes a la palabra, a la voz del Señor. Hermano, esto está sucediendo aquí, en el mundo de las tinieblas, sí. Pero ¿qué pasa con el mundo de la enfermedad? Pasan 4 cosas más que hemos estudiado el día de hoy. Lo primero que pasa es que creen que Jesús puede sanar. Si no, no le hubieran pedido a Jesús, no le hubieran rogado al maestro que sanara a la suegra de Pedro. Así que lo primero que hay es credulidad, lo segundo es ruego, ruegan por sanidad. Mira lo que estamos diciendo, ¿ah? Y finalmente, Jesús reprende la enfermedad, casi como reprendió al demonio. ¿Y qué pasó? La enfermedad salió, como el demonio también salió. Es la palabra de Jesús que tiene poder. Y finalmente encontramos que los sanados servían a Jesús. ¿Los que eran sanados servían a Jesús? Sí, mi hermano, los que eran sanados servían al Señor Jesús. Vamos a poner este cuadro en grande para que lo podamos visualizar todos. Es increíble poder entender nosotros que Dios tiene este poder para hacer en nuestras vidas también el día de hoy, también en nuestros tiempos, también en nuestro momento de hoy. Querido hermano, Jesucristo ha venido para traer libertad. Jesucristo ha venido para traer libertad al mundo de las tinieblas. Jesucristo ha venido para traer libertad al mundo de enfermedad. Es el deseo de Dios, traer libertad al hombre en su vida. ¿Lo sabías? Dios quiere traerte libertad también a ti. En este momento, Dios quiere traer libertad de tus ataduras, de la carne, de las ataduras, tal vez de cosas que has hecho en las tinieblas. Brujería, ouija, cartas, horóscopos. No lo sé, hermano. Hemos estado tan inmersos en el mundo, tan desorientados, buscando dirección, que hemos abierto puertas que ahora podríamos lamentar. Pero el Señor trae hoy día libertad para ti. Libertad a tu vida totalmente. Y muchas veces esas ataduras, esas ligaduras con las tinieblas han ocasionado irritaciones, dolores, molestias musculares, huesos, angustias. Y en el momento que viene esa libertad de parte de Dios, también viene la sanidad a tu cuerpo. Porque es lo segundo que hemos visto hoy día, que el Señor viene a traer libertad también de la enfermedad. Libertad de la enfermedad sobre tu cuerpo. Y si es así, entonces hay 4 cosas que tú y yo deberíamos ejercitar para que esta enfermedad de nuestras vidas desaparezca para siempre. ¿Cuáles son? Ahí las tenemos. Primero, cree que Jesús puede sanar. Que sea conforme a tu fe. Sí, que sea conforme a lo que crees en tu corazón. Lo segundo, levanta oración y ruega al Señor, no solo una vez, sino constantemente. Sigue insistiendo en la oración, persiste, no pares, no ceses de rogar por sanidad, para que Dios te traiga esa libertad física a tu cuerpo. Y luego veremos cómo en el poder de su palabra, esa enfermedad terminará saliendo por la fe que hemos puesto en Jesús, quien no defrauda. Y lo último que te pide el Señor, querido hermano, lo último que te pide el Señor es que le sirvas. Ven al Señor,
sanado y siendo un siervo de Dios, alguien que esté dispuesto a obedecer las indicaciones de el Señor, las indicaciones del Todopoderoso. Es así como Dios trae en esta hora libertad al mundo de tinieblas y al mundo de enfermedad. Dios quiere libertarte totalmente de tu esclavitud y traerte vida y paz en su sola presencia, la presencia del Señor Jesús. ¿Quieres recibir estas bendiciones? ¿Quieres recibir la bendición de Dios en tu vida? Entonces, querido hermano, es el momento que vengas al Señor hoy día, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y le entregues tu corazón a Él. Responde a esta pregunta. Responde a esta pregunta que tenemos en pantalla en este momento. ¿Crees que Jesús puede sanarte y liberarte no solo ahora, sino también por la eternidad? ¿Crees que Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, tiene el poder para traer libertad de tu cautiverio, libertad en tu vida y traerte paz, gozo y salvación? Si es así, en esta hora, entrégale tu vida, entrégale tu corazón al Señor y deja que Él gobierne para siempre quién eres. Sin temor, entrégale hoy tu corazón a Dios y Él reinará por la eternidad. Él reinará por siempre. En el nombre de Jesús, vivamos para Él y solo para Él. Deja que el Señor controle tu corazón. Arrepiéntete pues de tus pecados y ven al Señor hoy día y encontrarás salvación y vida eterna en su presencia. Señor Jesús, en este momento nos arrepentimos y entregamos nuestras vidas a ti. Señor, en este momento queremos que tú recibas nuestro corazón y que recibas, Señor, nuestras vidas para ti. Nosotros, pecadores, que te hemos fallado en este momento, queremos que recibas nuestras vidas, nuestra fe en Jesús, en su obra y muerte en la cruz, y nuestro arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Abandonamos las obras de las tinieblas y venimos a ti, Dios Santo. Eres tú, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, que trae libertad al cautivo y sanidad al enfermo. Creemos en ti, Señor, y te entregamos nuestras vidas por completo. Sé nuestro Salvador y nuestro Dios para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén.